¿Estamos todos? Cerramos la puerta para que no se oiga. Gracias. Vale, vamos a hablar del futuro del pasado. O sea, cómo un ordenador del pasado es capaz de hacer frente a los ordenadores del futuro. Y este señor, Néstor Soriano, como proyecto de carrera, pues decidió presentar un TCP/IP para los ordenadores MSX. Gracias por el spoiler. Solo que no se quedó contento con eso y lo ha seguido trabajando con él, y hace unas semanas, pues, este spoiler no lo sacó, hace unas semanas volvió a salir otra vez en muchas páginas y en muchos blogs por otro mérito que había conseguido, y es el que protagoniza su charla hoy. Bueno, al final voy a aparecer alguien importante y todo. Bueno, con esto. Es que se supone que se está proyectando ya. Bueno, un momento. Desde el principio. Ahora. Bueno. Gracias a todos por estar aquí. No me habían dicho que iba a venir tanta gente, pero bueno. Como ya han dicho, soy Néstor Soriano. Oficialmente soy desarrollador de aplicaciones y páginas web en entornos Microsoft. Eso de día. De noche me pongo el antifaz, la capa y esta camiseta, y soy programador de MSX. Entre mis múltiples hazañas, pues está la pila TCP/IP, es decir, el software que permite conectar los ordenadores MSX a Internet. Y de eso es básicamente de lo que voy a hablar hoy aquí. Por cierto, si alguien tiene curiosidad, todo el software del que voy a hablar está disponible en mi web. Y si alguien le da por mirar el código fuente, comprobará que, según los estándares del conferenciante anterior, soy muy masoquista, pero mucho. Bueno, antes de hablar de mis cosas, al César lo que es del César, como dicen, y es que el software que yo he hecho no es el primero que permite conectar los ordenadores MSX a Internet. Tal honor le corresponde a UCIX. ¿Y qué es UCIX? Bueno, pues hace unos 10-15 años, un buen día, un señor brasileño llamado Adriano Camargo Rodríguez da Cunha se aburría y dijo, pues nada, voy a hacer un sistema operativo tipo Unix para MSX. Nada, casi nada. Y dicho y hecho, lo hizo. Y lo bueno es que este sistema operativo tenía pila TCP/IP ya integrada. Aquí podemos ver unos pantallazos haciendo un ping, una conexión vía Telnet a un lector de correo. Y lo bueno es que también había un navegador web, las dos últimas pantallas. Este navegador tenía un truco bastante ingenioso, y es que no se conectaba directamente a las páginas web, sino que se conectaba a un servidor proxy que masticaba los contenidos y se los daba al MSX ya simplificados a fin de poder visualizarlos en un tiempo razonable. Esto es especialmente importante en el caso de las imágenes, porque bueno, a un MSX le puedes decir que te descomprime un JPEG, pero te puedes ir a tomar un café o dos. Yo lo he probado. Vale, las primeras versiones estables de UCIX creo recordar que fueron lanzadas sobre el año 98-99. Bien, como ya me ha spoileado aquí el amigo, estaba yo en el año 2001 por Barcelona estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones y me llegó el momento de elegir un tema para el proyecto de final de carrera. Y dije, bueno, pues estaría bien poder usar Internet desde el MSX sin tener que instalarte todo un sistema operativo nuevo, como el UCIX. Así que pensé, pues voy a hacer una pila de TCP/IP que se instale desde el sistema operativo de toda la vida, que es tipo muy parecido al MS2. Lo bueno es que me lo aceptaron como proyecto en la universidad y dije, pues esta es la mía. Y así nació Internéstor Suite. Sí, todos mis programas tienen nombres un poco jocosos. Dado que Internéstor Suite era un proyecto de final de carrera,
Tú hace 10 años que conoces este software, ¿por qué te ríes ahora? Ah, vale, sí. Mi mujer me decía, ¿no te da vergüenza decir Internestor? Bueno, pesadumbres de la fama. Bien, como Internestor era un proyecto de... A ver, echad a este hombre, por favor. Como era un proyecto de final de carrera, tenía que ser muy bonito desde el punto de vista académico. Así pues, lo hice modular. Hice unos módulos intercambiables, es decir, módulos que se podían reemplazar por otros, y había 4 módulos: acceso al hardware, enlace, red y transporte, que es lo que se define más o menos en la capa OSI. Estos módulos forman una pila, de forma que cada módulo usa los servicios del nivel inferior y proporciona servicios al nivel superior. Los módulos que yo implementé, solo llegué a implementar uno de cada tipo, es puerto serie, PPP, que es el protocolo usado para conexiones punto a punto, puerto serie, y luego, por supuesto, el IP y el TCP. En esa época, la única forma de conectar un MSX a una red era por medio del puerto serie. Un MSX no tiene puerto serie de fábrica, hay que enchufárselo en el slot de expansión, vulgarmente conocido como ranura de cartuchos. Aquí tenemos un puerto serie para MSX fabricado en la época dorada de los MSX, fabricado por Sony, y este está fabricado por Sunrise, que es un grupo de usuarios amateur holandeses, y es este que tenemos aquí. Lo bueno que tiene este cartucho es que además de puerto serie tiene puerto IDE, con lo cual por el mismo precio tienes conexión a red y disco duro. Bien, Internestor Suite, a cambio de ser muy bonito académicamente, era un monstruo. El código usaba 64K de memoria, una absoluta burrada. Y además me hizo un gestor de memoria externo para las colas de datos. Esto implicaba que necesitaba para funcionar un MSX con 256K de RAM, lo cual es mucho. Es como si a un PC de hoy en día le exiges, pues digamos, 6 GB de RAM. No es del todo descabellado, pero no todo el mundo lo tiene. Y además, la comunicación entre módulos implicaba que era lento, muy lento. Este es un extracto de lo que presenté el día de la presentación del proyecto. Estos recuadros grandotes son los módulos de Internestor y los más pequeños son colas de datos gestionados por el gestor de memoria, valga la redundancia. El hecho de que una cola esté dentro de un módulo significa que el módulo era el responsable de inicializar y gestionar las colas. Como podéis ver, el hardware proporcionaba bytes al nivel de transporte, de enlace, el cual al nivel de transporte le proporcionaba datagramas IP, y el módulo IP ya seleccionaba cuál era el protocolo de transporte transportado y lo ponía en una cola ya preparada para ese protocolo. Las aplicaciones lo que podían hacer es o bien acceder al último módulo, que era el protocolo TCP, o a las colas directamente, caso de UDP o ICMP. Esta es la totalidad del público que asistía a la presentación. Había tanta gente que tuvieron que venir los antidisturbios a poner orden. Bien, acabado el proyecto, convertido yo en flamante ingeniero, era la hora de hacer otra pila TCP/IP, pero esta vez un poco más usable. Y así nació Internestor Lite, un año después. El objetivo era, pues, ya lo he dicho, ahora que pienso, una pila TCP/IP que consumiera menos memoria y fuera un poquito más rápida. Y la verdad es que lo conseguí, porque Internestor Lite se instala en 32K de memoria, 16 para código y 16 para datos. Nada de módulos, todo el código apelotonado, y nada de gestores de memoria. La estructura más complicada que uso es colas circulares para las conexiones TCP. Y bueno, el hardware era el mismo que para Internestor Suite, es decir, puerto serie y módem. Y el problema era que la API era incompatible con el Internestor anterior. La API es el conjunto de rutinas y servicios que la pila TCP/IP ofrece
para que las aplicaciones externas, tipo navegador web, lector de correo o lo que sea, realmente accedan a Internet. Una API se define pues, por unas rutinas que hay que explicar dónde están y qué hacen, qué entrada esperan y qué salida producen. Vale. Llegamos al año 2004 y un usuario de MSX gaditano llamado Daniel Verdugo escribió un mensaje en una lista de correo de MSX diciendo: hey, yo sé hacer hardware, me gusta el MSX y voy a hacer una placa con múltiples entradas de puerto serie para MSX. Y yo le dije, pues no seas burro, si sabes hacer hardware, haz una tarjeta de red para MSX, que nos hace mucha falta. Dicho y hecho, lo hizo. Y de aquí salió Obsonet, la tarjeta de red para ordenadores obsoletos. No me negaréis que es ingenioso, al menos el nombre. Aquí está el Obsonet. Vale. Este hombre se pegó un buen curro porque esta tarjeta está hecha completamente a mano, desde el diseño hasta las soldaduras. Solo le faltó fabricar él mismo los chips, es lo único que le faltó. Esta tarjeta está basada en un controlador de Ethernet ya un poco vetusto, pero efectivo, el RTL 8019AS. Y yo me encargué de hacer la BIOS para este aparato. La BIOS vendría a ser la API de la tarjeta, la que permite acceder realmente al hardware. Un controlador Ethernet lo único que permite es enviar paquetes, recibir paquetes, comprobar si hay conexión de red y poco más. Así no tenemos Internet. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, otro Internet Store Lite. Ya le iba cogiendo yo el truquillo a esto. Pero en esta ocasión no lo hice de cero, por supuesto. Cogí el código del Internet Store para puerto serie y lo adapté. Quité lo que era el protocolo PPP y el acceso al puerto serie y le puse pues el ARP, el enrutamiento y todo lo necesario para acceder al hardware Ethernet. En esta ocasión la API era suficientemente compatible con la versión anterior de Internet Store. Esto significa que todo lo que era a nivel de red y transporte, TCP, UDP, ICMP, etcétera, pues era igual que en la anterior versión. Evidentemente, las rutinas inferiores de nivel de enlace y de hardware no eran las mismas, pero pocas aplicaciones había, creo que ninguna, que accedieran a Internet Store a ese nivel. Bueno, es lo lógico, lo suyo es acceder al TCP o al UDP y poco más. Bien, como nadie hacía ya hardware nuevo y me aburría, me puse a pensar. Y pensé, bueno, aquí el amigo Daniel Verdugo hizo una tarjeta de red para MSX y yo hice una versión de Internet Store a propósito para esa tarjeta de red. ¿Qué va a pasar si alguien nos le da un día por hacer otra tarjeta de red para MSX? ¿Voy a tener que modificar el Internet Store otra vez? Pues hay que hacer algo al respecto. Entonces se me ocurrió que podía hacer un API estándar para tarjetas Ethernet. De forma que cualquiera que hiciera una tarjeta, si hacía una BIOS compatible con esa API, pues el Internet Store ya funcionaría automáticamente. Lo que hice en vez de eso fue extender el concepto un poco más y definir un estándar para definir APIs en general. Algo así como un meta estándar o meta API o algo así. Y de ahí nació la especificación un API, que lo he puesto aquí en inglés porque queda más guay. Y un API significa, pues, no me acuerdo yo mismo, procedimiento unificado para definir y descubrir APIs en ordenadores MSX. Un API lo que define es una serie de normas para cualquiera que quiera hacer APIs de cualquier tipo para MSX. Unas normas muy sencillas. Por ejemplo, un API debe tener un identificador para saber qué hace ese API y un nombre de implementación. Así se pueden instalar a la vez más de una. Para simplificar, debe haber un solo punto de entrada para todas las rutinas que ofrece el API. La rutina en cuestión se especifica en un registro del procesador y define un procedimiento estándar para que las aplicaciones cliente puedan detectar qué APIs hay instaladas. Creo que no revelo ningún misterio al decir que, en paralelo a la especificación de un API, hice una especificación API para tarjetas Ethernet.
Y así pues, de aquí surgió pues Internet Store Lite para la Ethernet UNAPI, que sustituye a la versión de Internet Store para Obsonet, pero con la misma API, porque lo único que cambiaba era el nivel inferior, es decir, el acceso al hardware. Hice un parche para la BIOS de Obsonet que implementara esta API, y así todo siguió igual, solo que si alguien hacía otra tarjeta Ethernet y hacía una BIOS compatible, pues ya teníamos el Internet Store y todas las aplicaciones existentes. Y, ¡oh sorpresa! En el año 2009, un par de señores de nombre impronunciable, pues se curraron otra tarjeta de red, que es esta de aquí. Esto ya hay más nivel, se nota que hay más recursos. Hasta con su cajita y todo. Esta tarjeta de red está basada en el procesador 5100 de Wiznet. Y bueno, seguro que ya vosotros todos os vais a imaginar lo que voy a decir. Hiciste una BIOS compatible con la especificación UNAPI para Ethernet y así pudiste usar Internet Store tal cual estaba. Bueno, sí y no. Resulta que este procesador tiene truco. No es un simple controlador Ethernet. Puede usarse como simple controlador Ethernet que solamente envía y recibe paquetes de red. Pero es que además tiene una pila TCP/IP integrada por hardware. Claro, estaría muy bien poder usar estas características, el TCP/IP por hardware, en el MSX y liberar al Z80 de lo que es todo el procesamiento de TCP/IP, que no es moco de pavo. Entonces, ¿qué hice? Estoy mal de la cabeza, le he dado al enter del MSX. La falta de sueño, ya se sabe. Entonces, ¿qué hice? Pues otra especificación API, esta vez para pilas TCP/IP, para que cualquiera que quiera se pueda hacer su propia pila TCP/IP. Y por supuesto, Internet Store Lite 2, creo que es la primera vez que uno de mis programas llega a la versión 2, por cierto, que implementa la especificación UNAPI, ofrece una API compatible con esta especificación para las aplicaciones clientes. Hay dos versiones, una para puerto serie y una para tarjetas Ethernet, que a su vez cumplen con el protocolo Ethernet UNAPI. Sustituye al Internet Store 1 y, por desgracia, la API no es compatible con la versión 1 de Internet Store, porque antes usaba una API propietaria, digamos, su propia API, y ahora usa la especificación UNAPI. Bueno, en este punto diréis, pobres los programadores de aplicaciones, ¿no? Les estás cambiando la API cada 2x3. Bueno, tengo que defenderme. En primer lugar, este cambio de API yo creo que va a ser el definitivo, porque ya tenemos un estándar, creo que bien asentado, espero, y que no va a necesitar cambios. Y además, ahora veremos cómo ha quedado la situación actual, el mare magnum de Internet Stores y APIs, y ya veréis lo bonito que queda todo. Pero antes, ¿qué pasa con la DNS? Al final, ¿qué pasa con su BIOS? Bueno, pues hay dos BIOS. La primera que se hizo, que no la hice yo, la hizo otro usuario de MSX, pero yo le pegué un buen repaso porque necesitaba optimización, pues es una BIOS compatible con Ethernet. Es decir, usando esa BIOS, la tarjeta de Ñonet es una simple tarjeta Ethernet, no tiene capacidades de Internet. Con esta BIOS lo que hay que hacer es instalar el Internet Store. Y luego otra BIOS que estoy desarrollando ahora, que no está completa, que permite ya abrir conexiones, pero no tiene resolución de nombres de dominio ni nada, usa las capacidades hardware de Internet que tiene el procesador y además no hace falta instalar Internet Store. Se pueden usar las aplicaciones directamente. Y aquí está la gracia, en que las aplicaciones siempre son las mismas. La cosa entonces queda así. ¿Que tienes un MSX con puerto serie? Pues nada, te puedes instalar el Internet Store para puerto serie. ¿Que tienes una Obsonet o la de Ñonet con la BIOS Ethernet? Pues te instalas el Internet Store para Ethernet. ¿Que tienes la de Ñonet con la BIOS avanzada? Pues no tienes que instalar nada. Y la gracia está en que siempre se usan las mismas aplicaciones. Con lo cual, el pobre desarrollador de aplicaciones por fin ha encontrado la paz espiritual porque ya tiene una sola API que sirve para todo el hardware.
Bueno, ahora vamos a una cosa un poco más práctica. ¿Cómo se implementa una pila TCP/IP en un ordenador basado en Z80? Bueno, como aquí el amigo Daiki nos está haciendo notar, no hay multitarea en MSX. Entonces, ¿cómo haces una aplicación que se queda residente y está monitorizando continuamente la red en busca de información mientras el usuario está ejecutando sus aplicaciones favoritas? Bueno, pues la única solución es las interrupciones. Resulta que el procesador de vídeo del MSX, coincidiendo con la frecuencia de refresco de la pantalla, 50 o 60 Hz, lanza una interrupción. Una interrupción significa, oye, Z80, deja lo que estés haciendo y ejecútame este código. Y el código que instala Internestor para controlar la interrupción lo que hace es primero actualizar los temporizadores. En una pila TCP/IP siempre hay temporizadores porque siempre hay que vigilar cambios de estado, reenviar paquetes, etc. Si es necesario enviar un paquete, por ejemplo, si estamos resolviendo un nombre de dominio y no recibimos respuesta en un tiempo prudencial, hay que volverlo a enviar. Después comprueba a ver si hay un paquete que venga de la red. En ese caso, si es necesario actualizar el estado de la pila, por ejemplo, si es un paquete de HCP que dice, oye, tu dirección IP es tal, pues cambia la IP o envía una respuesta. El ejemplo más típico es pues, que se reciba una petición de ping, se envía la respuesta. Y por último, de todas las conexiones TCP que haya abiertas, escoge una en secuencia, la procesa y si hace falta envía un segmento. No procesa todas las conexiones para no sobrecargar demasiado la interrupción. Pensad que en la gestión de una interrupción no se puede hacer demasiadas cosas porque estás ralentizando el programa que estaba instalando el usuario. Bien, ¿y qué características tiene Internestor Lite? ¿Qué cabe en 16K de código y 16 de datos? O al menos ¿qué he conseguido yo que quepa? Bueno, tenemos 4 conexiones TCP, cada una tiene un buffer de 1 KB de entrada y otro de salida. No me he encontrado con grandes problemas por esta limitación. 3 conexiones UDP, cada una tiene un buffer para un único paquete, no se pueden hacer grandes virguerías. Se pueden enviar pings y se almacena la respuesta recibida. Y además, si se recibe un ping, el MSX envía respuesta, pero no se almacenan datos de pings, solo se almacena la longitud de la respuesta recibida. En cuanto a resolución de nombre de dominio, se puede resolver un nombre simultáneamente y ya está. Una cosa muy bonita que tiene es que usa DHCP para obtener automáticamente las direcciones IP y la máscara de red. Perdón. Lo malo de los niños es que no mienten y no disimulan. Lo malo o lo bueno. En la tabla RP, que es la que convierte las direcciones Ethernet en direcciones IP, hay espacio para 32 entradas. Creo que para un entorno así hay más que de sobras. Admite entradas estáticas y dinámicas. Y la tabla de enrutamiento, la que decide por dónde enviar los paquetes según la máscara de red, tiene 16 entradas. Aunque normalmente lo único que se usa es el router por defecto y ya está. Ya queda poco. Bueno, ¿y qué limitaciones tiene? El estándar IP dicta que una pila TCP/IP tiene que soportar paquetes de datos de al menos 576 bytes. Bueno, pues ese es el máximo que Internestor soporta. Y por lo visto funciona bien así. No tiene gestión del protocolo de ICMP para mensajes de control, excepto pings, que es lo único. No tiene estado Tiny Void para TCP. El estándar TCP dice que cuando se cierra una conexión hay que esperar 2 minutos antes de liberarla porque podría ser que llegara un paquete perdido y se confundiera con el de una conexión nueva. Pero os podéis imaginar que si tenemos 4 conexiones como máximo y al cerrarlas las dejamos abiertas 2 minutos, nos podemos quedar sin conexiones muy fácilmente. Así que me lo he cargado y no me ha caído un rayo ni nada, así que supondré que funciona bien. No hay dirección de loopback, la 127.001 famosa.
Es algo que pensé que el trabajo que me iba a llevar a implementarlo sería más que el beneficio que me iba a dar, así que lo dejé. No hay fragmentación IP. El protocolo IP permite que los paquetes de datos se envíen fragmentados en trozos. Aquí no. Si Internet Store recibe un fragmento, lo ignora. No hay caché de nombres de dominio. Si nos conectamos 10 veces al mismo servidor, 10 veces le preguntaremos al servidor de nombres de dominio cuál es la IP de ese nombre. Esto es algo que tengo que implementar algún día cuando tenga tiempo. Y bueno, ya limitación física. Cuando conectamos por puerto serie, máximo 9600 baudios. El Z80 no para más. El R800 del tubo da para un poquito más, 19200. Y bueno, como hemos visto antes, se envía y se recibe un paquete como máximo en cada interrupción, así que la velocidad máxima teórica que puede alcanzar es 30 kilobytes por segundo. Pero bueno, a pesar de estas limitaciones, parece que funciona. Y hasta aquí la teoría. Ahora, si no hay inconvenientes técnicos, vamos a ver cómo un MSX se conecta a Internet y hace un par de cosillas. Entre ellas enviar un tweet, que es lo que me ha hecho famoso. No sé por qué. Pues ya está, podemos hacer el cambio. Bueno. Hostia. Hola, ahora sí. Bueno, mientras estáis distraídos, he aprovechado para instalar el Internet Store Lite y, como veis, ha cogido las direcciones IP por medio de DHCP automáticamente. Ahora viene la prueba de fuego, vamos a ver si tenemos Internet. Para ello, vamos a usar el ping de toda la vida. Mal asunto. No, es que si no puedo resolver el nombre es que no hay Internet. ¿Quieres que te cambie el nombre de la universidad fácil? Pues sí. A ver, ahora debería estar intentando. Uepa. Mira qué bien. Bueno, y ahora que estamos conectados a Internet, ¿qué podemos hacer aparte de enviar pings? Pues, por ejemplo,
Algo muy sencillo sería pues usar un telnet para conectarnos a algún servidor y que nos devuelva algún dato. Ya que hemos usado el Google de antes, vamos a ver si hay suerte y nos da algo. Vale. Aquí lo tenemos. Si esto fuera un navegador web, se vería algo más bonito. Pero nadie ha hecho todavía navegador web para MSX, aparte del de UCIX. Y no, yo no lo voy a hacer, gracias. Bueno, ¿qué más? Pues, como no estamos a 1 de enero de 2005, evidentemente, vamos a poner en hora el MSX. Bueno, por lo menos no es culpa mía. Voy a intentarlo otra vez. Y si no, pues probaré una vez más con otro servidor. Claro, el servidor de tiempo español no funciona, por supuesto. Ya está. Si es que no te puedes fiar de los españoles. ¿Qué más? Bueno, podríamos, por ejemplo, conectarnos a algún servidor de FTP. ¿A alguien le ha sonado este nombre? No estamos teniendo suerte con el servidor de nombres, me parece. Aquí está, servidor FTP. ¿Por qué os ha gustado tanto esto? Es bien feo. Bueno, para abreviar no voy a bajar ningún fichero. Y ahora, bueno, lo que estabais esperando. Vamos a enviar un tweet, ¿no? El famoso Néstor Acentos, que permite escribir acentos en un ordenador MSX con teclado japonés. Bien, este programa tiene un truquillo, y es que como Twitter ahora solo admite autenticación por OAuth, antes de usarlo por primera vez hay que hacer lo siguiente. Ahora voy a irse a un navegador web, escribir esto tan bonito, y entonces te saldrá una ventana diciendo: oye, que un MSX quiere acceder a Twitter en tu nombre, ¿le dejamos? Sí, venga. Se generaría un fichero con unas claves que permitirían ya pues enviar tweets. Yo esto ya lo he hecho antes, así que lo voy a obviar.
Y vamos a ver. Vale. No es tweet, es Twitter. Ya está. El problema es que no he hecho ningún lector de tweets. Entonces podemos encender este otra vez y comprobar a ver. Vale. Está. No, está bajando. Ya es a propósito, pero yo organizo un poco. Como está arrancando en Windows, os vamos a poner una musiquita muy apropiada para la espera. Bueno, pues aquí estamos. Ahora estaría bien que alguien hiciera el lector de tweets. Ahora que ya hay una API unificada y bla, 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 espero no tener que hacerlo yo. ¿Tienes 3 minutos? Sí. Si tenéis paciencia, os quería enseñar una última aplicación desde el MSX como ejemplo de un programa para Internet que no he hecho yo, que lo ha hecho otra persona. Se trata de un cliente de Telnet con soporte para códigos ANSI color,
Y os voy a enseñar, como he comentado, una BBS con colorines y cositas así. Arriba. Out o in. Sí. A base de quitar y poner el cable de red, se ha colgado el MSX. Esto significa que ya estoy al mismo nivel que Bill Gates, que le pasó lo mismo. Bueno. Bien, lo que acabo de hacer ahora es instalar la versión 1 del Internet Store, la versión antigua, porque evidentemente este programa está hecho para la versión antigua. No, al autor no le ha dado tiempo a actualizarlo a la nueva API. Y ahora vamos a ver si esto funciona. Tengo que apuntar lo del IP del servidor de nombres para no usarlo nunca. Bueno, se lo han currado. ¿Se puede bajar un poquito esta luz? Sí. Y aquí lo tenemos, una BBS a través de Internet, de Telnet. Vamos a ver si podemos enviar un mensajillo también. Ahora, enviado. No sé si hay aquí alguien suscrito en la lista de correo ISPA MSX, pero si lo hubiese, ahora vería un mensaje, un correo electrónico con el texto que acabo de escribir. Y bueno, esto es todo el rollo que tenía que soltaros. Recordad que si alguien tiene curiosidad, en konamiman.com está todo el código y todos los programas disponibles. Gracias y espero no haberos aburrido demasiado.
Néstor, es un genio. Si alguien se cruza con él y tiene suficiente dinero, que lo contrate. Oye, que está mi jefe ahí, ¿eh? He dicho suficiente dinero. Ahora nos vamos a comer, algunos. A las 4 volvemos, tenemos más charlas. Vamos a ver un juego de Spectrum hecho en el año 2010. Nos van a hablar de más historia de la informática. Marco nos va a hablar de la historia de Nintendo. Y bueno, la sala sigue abierta, tanto para ver como para jugar. El concurso del Street Fighter, el concurso del Man in Miner. Así que comer rápidos. De ser rápidos, reservaros una silla ya, porque a la vuelta